Listo, entonces ya estamos terminando el último módulo, el de grafos. Básicamente en lo que nos resta de curso vamos a ver unos algoritmos específicos para unos problemas específicos. Y en el caso de hoy vamos a ver un problema típico de grafos que es caminos más cortos entre nodos. Listo, dados dos nodos o dados todos los nodos de un grafo, ¿cuál es el camino más corto entre ambos? Vamos a ver algunos de los algoritmos, no significa que sean los únicos algoritmos, de hecho hay más. Los compañeros que fueron a la Fish Hackathon usaron uno, me puse a la tarea de buscarlo y aunque sí es grafos y sí es programación dinámica, es más eficiente uno de los que vamos a ver hoy, por tanto ese otro no lo voy a explicar, pues porque hace lo mismo que este pero más ineficiente. Listo. Y así, entonces vamos a ver varias familias de algoritmos que básicamente buscan lo mismo, varían en ciertos detalles de la implementación que hacen que sean más o menos eficientes. Entonces hoy vamos a tratar en detalle estos dos. Entonces lo primero, un aporte de Santiago. ¿Cómo se dice? Uno dice así, pero se dice Dijkstra. Yo decía así hasta que hice el curso ese de Coursera y el man decía Dijkstra, entonces yo ahí me di cuenta que la estuve cagando como 2 semestres. Listo, ¿cuál es el problema del camino más corto? Hasta el momento habíamos trabajado con grafos dirigidos o no dirigidos y básicamente no nos interesaba si las aristas tenían o no pesos, simplemente nos interesaban las conexiones. Listo. Hay un tipo particular de grafos que lo van a encontrar en la literatura como weighted graph o grafo con pesos, donde a las aristas se les asigna un peso que puede ser o un costo o una ganancia o lo que sea. Listo. En el problema de los caminos más cortos asumimos que esos pesos se refieren a distancia en la unidad de medida que sea, puede ser tiempo, distancia, costo, cualquier cosa. Y básicamente, dados dos nodos, nos interesa cómo llegar de uno al otro, minimizando las sumas de las aristas por las que tenemos que pasar. Diciéndolo mejor, minimizando la suma de los pesos de las aristas por las que tenemos que pasar. Entonces, formalmente, dado un grafo dirigido G y un nodo inicial S, si todas las aristas tienen una longitud no negativa, no necesariamente entera, pero por lo menos no negativa, la salida debe ser para todo nodo que no sea el nodo de origen, encontrar la distancia, el camino más corto entre mi origen y todos los otros nodos. Listo, entonces es el primer problema que vamos a tratar el día de hoy. Por ejemplo, si tenemos el grafo que mostré en la diapositiva anterior y mi nodo de origen es B, ¿cuáles son los caminos más cortos a todos los otros nodos? Entonces, ¿cuál es el camino más corto para ir a A? O la longitud es 3, ¿sí o no? Para ir a B, 0. A C, 5. A D, 5. Bueno, si están pensando en esta es la que vale 8 y esta es la que vale 6. 3 más 2, 5, correcto. Es más corto que hacer el recorrido BD que vale 8. Para ir a E, para ir a F, 12. Para ir a G, 6. Y para ir a H, 6. Listo, entonces este era un ejercicio muy simple porque pues, básicamente B está casi que en la mitad del grafo y tenemos muy poquitos nodos, pero el problema es ese. Dado un grafo y un nodo inicial, determinar la distancia a todos los otros nodos, pues la distancia mínima. Listo, ¿por qué no podemos simplemente usar BFS, que ya lo conocemos para calcular qué tan separados están nodos entre sí? Exacto, BFS calcula cantidad de saltos,
no suma de pesos. En este caso no suma de distancias. En otras palabras, BFS asume que todas las distancias son 1, son iguales y son 1. Entonces claramente no nos sirve. Es necesario utilizar otro algoritmo, siendo uno de los más populares el de Dijkstra. Listo, caminos más cortos, Dijkstra siempre es el que van a encontrar. Primero porque la implementación es sumamente sencilla y segundo porque ahorita cuando analicemos la eficiencia nos vamos a dar cuenta que es el más eficiente comparado contra otras alternativas. Entonces, como les decía, es sumamente simple, no es sino esto. Entonces, ¿cómo funciona Dijkstra? Para el grafo G y un nodo de partida A vamos a definir dos conjuntos, C y V. ¿Listo? ¿Qué es V? Lo que ya teníamos de antes. V es todos los nodos. Y C es los nodos que ya hemos analizado. Entonces decimos que los nodos que ya hemos analizado comienzan con A, que es mi nodo destino. Y el shortest path distance, o la distancia de camino más corto de ese nodo al origen es 0. Pues obviamente, si arrancamos de A, ¿cuánto me cuesta llegar a 0? Y entramos a este ciclo, mientras C sea diferente de V, o sea, mientras nos queden nodos por analizar. Entonces, entre todas las aristas del conjunto de aristas, entre las cuales el origen esté en lo que ya revisamos y el destino esté en lo que no hemos revisado, escoger aquella que minimice la distancia entre lo que ya llevamos hasta ese punto más la distancia de esa arista. ¿Listo? Entonces repito. Mientras las aristas que hemos revisado, mientras nos queden aristas por revisar, nodos por revisar, mientras nos queden nodos por revisar, escogemos entre todas las aristas que van desde lo que hemos revisado hasta lo que no hemos revisado. Y de esas aristas escogemos la que minimice este valor. Y este valor es ¿qué? La distancia que ya hemos calculado más la distancia de cada una de esas aristas. Ahorita cuando damos el ejemplo eso queda mucho más claro. Una vez escogemos esa arista mínima, por darle algún nombre, la agregamos a lo ya analizado y actualizamos la distancia mínima de ese nodo al que saltamos. ¿Listo? ¿Y cómo la actualizamos? Pues lo que ya llevábamos más el costo de esa arista que escogimos. Y termina el ciclo cuando ya no me quede nada por analizar. Entonces, es sumamente sencillo. Veamos este grafo. No tiene sino 4 nodos y 5 aristas. Y vamos a decir que nuestro nodo de origen es el A. Entonces, el que hace al principio dice, distancia mínima A, 0. Distancia mínima a todos los otros nodos, no sabemos. Ingresa A al conjunto de lo que ya analizamos. Y lo que no hemos analizado, pues es todo el resto. Entonces, básicamente, definimos esto. Listo. Esa distancia en 0, las otras no la sabemos. Listo. Segunda iteración. Entonces, tenemos el while. C, ¿es diferente de V? Sí. Traducción, ¿nos quedan todavía nodos por analizar? Sí. Entonces, vamos a escoger las aristas que van desde lo que ya analizamos hasta lo que no hemos analizado. ¿Cuántas aristas hay? 2, ¿que son cuáles? AB y AC. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entre esas dos, ¿cuál es la que vamos a escoger? La que minimice la distancia que ya llevamos hasta el origen de cada arista más lo que vale esa arista. Listo, entonces, estas dos aristas tienen el mismo origen. Entonces, ¿yo qué tendría que sumar? 0 más 1 y 0 más 4. Pues en este caso, a ambas le sumo 0 es porque parten del mismo origen. Pero en realidad yo le sumaría la distancia mínima desde el nodo de origen correspondiente. ¿Está claro? Entonces, ¿qué escogemos? ¿0 más 1 o 0 más 4? 0 más 1. Entonces, ¿qué hacemos?
Tomamos este nodo, lo llevamos al conjunto de lo ya analizado y actualizamos la distancia mínima a este nodo. ¿Con qué distancia quedaría ese nodo? Ese valor mínimo que acabamos de encontrar, 1, porque ir de A a B me cuesta como mínimo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo analizado, esto es lo que me falta por analizar y encontramos esta distancia. Siguiente iteración. ¿Cuántas aristas hay desde lo analizado, que el origen sea lo analizado y que el destino sea lo no analizado? 3, que son AC, BC y BD. Entre esas 3 vamos a encontrar la que minimice la distancia al origen más la arista. Entonces, por este lado, ¿cuánto daría? 0 más 4, 4. Por este lado daría 1 más 2, 3. Y por este lado daría 1 más 6, 7. ¿Con cuál nos quedamos? Con esta. Entonces, ¿qué hacemos en la siguiente iteración? AC lo hacemos parte de lo ya analizado y recalculamos la distancia mínima AC. ¿Que cuánto sería? 3. Entonces, básicamente tenemos esto. Y es que en efecto, llegar a C, desde A, el costo mínimo es 3, que es hacer A, B, C, que es menor que hacer A, C. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Nos faltan nodos por analizar? Sí. ¿Cuántas aristas hay desde lo analizado hasta lo no analizado? 2, que son BD y CD. ¿Cuál es la distancia mínima? Por este lado tendríamos 3 más 3 y por este lado 3 más 3, 6 y por este lado tendríamos 1 más 6, 7. Entonces la que minimiza es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a D, a lo analizado y actualizamos la distancia D como 6. Listo. Terminó el while porque ya analicé todo. Y básicamente, ¿con qué valores me quedaron los nodos? Con las mismas distancias desde A siendo el origen a cada uno de ellos. ¿Se entiende el algoritmo? ¿Funciona? ¿Cuál es la eficiencia? O sea, ODM. Yo creo que es N por M. N por M, ¿por qué? Sirve para recorrer todos los nodos Sí. y uno por la cantidad de aristas de cada nodo. Pues. Sí, entonces, ¿qué hace el while? Analiza de a un nodo. ¿En qué orden? Pues depende. Pero lo cierto es que cada que termina un ciclo de while, hay un nodo analizado más. Entonces, ¿cuántos ciclos tengo que hacer? La cantidad de nodos, que es n. ¿Sí o no? Listo. Una vez yo escojo el nodo, en cada una de esas iteraciones, que son n, ¿qué tengo que hacer? Escoger la mínima arista. Entonces, en el peor caso, ¿entre cuántas tengo que escoger? Entre todas, que es m. Finalmente es O de n por m. ¿Estamos de acuerdo? Eficiencia resultante O de n por m. ¿Estamos todos bien? ¿Se puede hacer mejor? Sí, ¿cómo? Con BFS no se podría recorrer. Yo me paro en A. Sí, De ahí sé que la distancia de A la inicializo en 0. sí, Con BFS miro los que están conectados a A. sí, Y si desde el inicio inicializo la distancia a todos los demás nodos, digamos en infinito, sí, yo digo la nueva distancia hasta B es el mínimo entre la distancia de A más el costo de esta conexión o el que tiene o el que ya tenía. sí. Y así para todos los nodos. Voy recorriendo nodo a nodo. Entonces voy recorriendo en BFS y hago esa operación para cada nodo. Sí. Y así al final
el costo para cada uno con la mínima que le encuentre, pero no tengo que estar constantemente viendo cuáles son los... Listo, pero entonces despacio. ¿Cuál es la eficiencia de BFS si yo recorro cada nodo una única vez? O de M más N, ¿sí o no? Lo que usted me está diciendo es que puede que yo tenga que recalcular esas distancias. Traducción, puede que yo tenga que procesar más de una vez cada nodo. Por eso entonces no sería BFS. Si alguna vez lo había trabajado y digamos yo voy de A a B, Sí. y ahí encontré que el costo de B es 1 y después de A a C y después por BF, pues BF sigue en profundidad, entonces después cogería todos los a los que B está conectado. BFS no es en profundidad, es por capas. El que es profundidad es DFS. Por eso termina B y termina C. Él ya analizó B y C y encontró que el costo hasta B es 1, el costo hasta C es 4, Sí. ahora. Y después sigue con con la siguiente capa. Sí. Ya todas las conexiones de B y todas las conexiones de C. Sí. Entonces, dentro de las conexiones de B, él encuentra que está conectado con C. Y Sí. mira el mínimo entre lo que tiene B más el costo de esta conexión o el que ya tenía. Y el que ya tenía era 4. Entonces Sí. el mínimo es 3. Entonces ahí le actualiza el de 3. Y después sigue con la próxima conexión de B, que es D. Y dice, el costo de D es el mínimo entre el costo hasta B más esta cosa. Entonces, hasta este momento el costo de D sería 7. Sí. Y ahí terminó toda la capa de B. Sigue con la capa de C. ¿Qué conexiones tiene C? Tiene D. Y Sí. el mínimo entre el costo de C del inicio más el costo de la conexión sería, y entre el que ya tenía sería 7 y 7, entonces cualquiera de los dos. Pues, pero es que 6. No, pero sí, Pues 6 más 1 es 7 y 4 más 3 No, pero es sí. 7. No, porque es que llegar a C te vale 3, no te vale 4. Ah, bueno, entonces ahí sí ganaría el 6, porque yo ya había dicho desde antes Ajá. que el costo de C era 3. Listo, entonces dos cosas. Primero, habría que demostrar la optimalidad de ese algoritmo. Aunque fuera óptimo, que de pronto ahorita buscamos un contraejemplo, ¿cuál sería la eficiencia? No, porque en BFS vos no procesas vamos a decir, en BFS, si vos ya procesaste en algún punto C, nunca volvés a ir a él. Usted está volviendo a ir a él. Si yo estuviera así conectado con F únicamente, no llegaría nunca a él. ¿Cómo? Si tuviera F conectado, ¿Cuál F? no, si tuviera otro conectado solo a C, Sí, llegaría a ese. Según lo que... sí. Sí, Pues que hubiera un F que va hacia C. No, pero digamos que ese no es el problema, lo encontraría. Mi pregunta es, ¿cuál es la eficiencia siendo que eso, digamos que parte del BFS, pero no es BFS? Porque en BFS vos nunca volverías a este punto. Porque en el for, él pregunta, ¿ya está procesado? Sí, entonces ni siquiera voy. Usted sí está volviendo a ir. Igual en el forense, en el peor de los casos, él siempre va a revisar todos los nodos. Sí, Y en el peor de los casos, todos los nodos estarían conectados con todos los nodos. sí. Entonces sería en el forense. Ok, entonces, prácticamente sería este mismo eficiencia, pero no sabemos si, o sea, habría que demostrar la optimalidad. Entonces, si usted encuentra otro que sea mejor que este, entonces ahí sí como que nos detenemos a mirarlo. Pero por el momento es igual. Y no sabemos si es óptimo, entonces concentrémonos en este. Listo. Pues entonces mi pregunta es, este algoritmo, que no les voy a mostrar la demostración, pero que está demostrado, ¿se podrá hacer mejor? Les aseguro que con lo que han visto hasta este momento, saben responder. yo digo que no, pero es que eso mínimo tiene que mirar todos los nodos y todas sus posibles salidas para poder determinar cuál es el mínimo. Sí y no. Y si yo, y
Pues primero tendría que invertir las aristas. Y segundo, le da lo mismo. Entonces lo que me dijo Santiago, sí y no. O sea, lo que usted dijo es cierto, pero eso no responde a la pregunta. No. Hoy no está el compañero que también está viendo estructuras. Ese me contestar. Contésteme pues. Entonces la respuesta es sí se puede hacer mejor, sin tocar el algoritmo, simplemente metiéndole una estructura de datos. Entonces, no podemos escapar del while. ¿Listo? Porque el algoritmo de Dijkstra sí o sí analiza de a un nodo por vez. ¿Listo? Desde ese punto de vista, el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo de criterio greedy, porque yo escojo un único nodo por iteración. ¿Con qué información? Con la que tengo hasta ese momento. Y una vez lo escojo, no me devuelvo a revisar esa decisión. O sea, con lo que se quedó, se quedó. Entonces es un criterio greedy y lo hace nodo por nodo. Entonces el while no tenemos cómo escapar de él, porque es el criterio de selección de Dijkstra, que es greedy. ¿Qué podemos hacer? Lo que está dentro del while. ¿Qué está dentro del while? Escojo entre todas las aristas y me quedo con una. ¿Listo? Pero ¿por qué pensamos que escoger entre todas las aristas es O de N? Perdón, O de M. Depende de cómo lo hacemos. O sea, si yo cojo todas y hago una iteración y empiezo, ¿este es el menor? No. ¿Este es el menor? No. Pues sí es O de M. Pero nosotros ya tenemos elementos para hacerlo más eficiente. Entonces, compañero, acabamos de salir de ese examen. ¿Qué estructura de datos está optimizada para encontrar el menor de un conjunto de elementos? Un montículo binario. Listo, entonces en un montículo binario, ¿cuál es la eficiencia de obtener el menor elemento de un conjunto de datos? No, sacarlo. Log n. Que en este caso, ¿qué es n? La cantidad de elementos. Para nosotros, ¿qué es la cantidad de elementos? M, que es la cantidad de aristas. Listo, entonces el O de n no tenemos cómo escapar de él, pero ese O de m que hay adentro de escoger las aristas, sí. ¿Cómo? Utilizando una estructura de datos para escoger la arista con esa menor distancia. ¿Y cuál es esa estructura de datos? Un montículo binario que me garantiza log d, la cantidad de elementos para hacer esa extracción. Entonces, ¿se acuerdan de cosas que había que saber antes del curso? Una de ellas era montículos binarios. Listo. Y ese montículo binario ya lo trae implementado Java, se llama Priority Queue, que es una cola con prioridad. ¿Qué es una cola con prioridad? Es una cola, pero no es una cola FIFO, donde el primero que entró fue el primero que sale. Es una cola donde el que tenga la mayor prioridad, en este caso el menor valor, es el primero que sale. Y en caso de empate sí se comporta como un FIFO. El primero que entró fue el primero en salir. Bueno. Entonces no me voy a detener en eso porque no es parte del contenido de este curso, es parte del contenido de estructura de datos. Lo cierto es que Java ya lo tiene implementado y es sumamente fácil de usar y ya está optimizado para que sea log n escoger el menor. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar un poquito mi algoritmo. Entonces, ¿cómo lo modifico? Entonces, para todos los nodos que sean diferentes del origen, haga la distancia mínima igual a infinito. Listo. Haga la distancia mínima de A al origen 0 y meta a A en una cola con prioridad. Listo. Entonces, mientras la cola con prioridad no esté vacía, haga un pop. Listo. Dentro de ese pop, escoja entre todas las aristas. No, ahí no está escogiendo. Entonces, haga el pop y saque el nodo. Luego, entre en un for
de todas las aristas cuyo origen sea el nodo que acabe de sacar. Listo. Y actualice esa distancia si se cumple esta condición. ¿Cuál es esta condición? Si lo que me cuesta ir hasta U más lo que me cuesta de U hasta B es menor, que es parecido a lo que se está diciendo, que la distancia que yo conozco hasta B, actualícelo y meta a B en la cola con prioridad. Con un valor en infinito, sí. Véalo acá. Entonces, ¿cuál es la eficiencia total de este algoritmo? Este for es O de n más un O de 1 más un O de 1. Este de aquí, mientras Q no esté vacía, pero entonces veamos qué está haciendo ese Q. Es una cola con prioridad. Y yo siempre lo que estoy haciendo es meter un nodo que se va revisando. ¿Sí o no? Entonces, ese while... perdón, ahí hay una cosa que no me cuadra. Mientras Q no esté vacía, si yo analizo día 1 por vez, o espera a ver si yo tenía ese análisis ahí. O de M más N. Ya no me acuerdo dónde saqué eso. Este es O de M. Este es el que es log N, que es hacer el pop. Tantos como le diga este while. Pero entonces yo no sé si ese es N. Este y este son log. Sí, este y este son log. Pero el pop no es Por eso O de sería, 1. sería, No. Pues ya está ordenado, no coge el de arriba y ya. Hacer un pick es O de 1, pero hacer un pop es log N, porque es que usted lo extrae y desbarata el montículo, entonces lo tiene que volver a armar. Y volverlo a armar es log N. Sí, seguro. Entonces, este de aquí es... no sería m por log n más n por log n. Que tiene que ser M por, pues M por, lo que usted está viendo es lo mismo que dice allá. Es más fácil de sacarla de allá, sí, porque sí, el while recorre los n Sí, y en el while se hace pop y el for recorre los n, pero en el for usted hace add. sí. Porque usted está viendo, en el for usted está viendo m por log n, combinando A ver, en este for usted está haciendo M por log n. log N, sí, eso sí es claro. Este for de acá. y en el while, Y en el while está viendo n por log n. Por eso, pero es que a mí lo que me confunde es que este for está dentro de este while. O sea, lo que usted dice tiene sentido si fueran por separado, porque entonces serían N log N más esto. Pero es que como está ahí es por esto. Ahora es una propiedad de logaritmo de n por logaritmo de n. No sé, yo no creo. Porque es que este sí está claro, aquí coge todas las aristas. ¿Saben qué? Hagamos primero el ejemplo, a ver si el ejemplo nos da claridad. Entonces, en la iteración 0, todas las distancias son infinitos, excepto la del origen, que es 0. ¿Listo? Y la cola, lo que tiene es A únicamente. ¿Por qué le coloco este 0 entre paréntesis? Porque precisamente el criterio por el cual vamos a escoger el mínimo es esa distancia. ¿Listo? Entonces, iteración 1, ¿qué hago? Hago un pop, sale la
entre todas las aristas yo recalculo. Entonces, la de B, entonces la distancia que teníamos que era infinito, comparado contra 0 más 1, entonces esta es menor y la actualizo. Esta de acá, infinito, comparado contra 0 más 4, pues este es menor, lo actualizo. Listo. Y E ingreso a la cola B y C. Listo. ¿Cuál escojo de esos dos? El B, porque es el que tiene el menor valor, o sea, la mayor prioridad. Esto es lo que me cuesta log n y aquello es lo que me cuesta log n. Iteración 2. Entonces yo saqué a B y voy a escoger todas las aristas que salen de B, que son esta y esta. ¿Cuánto tenía hasta acá? 4. ¿Es menor que 3? Sí, entonces lo actualizo a 3. D, ¿cuánto tenía? Infinito. Y por aquí sería 6 más 1, 7. Entonces es más barato, 7. Listo. Y las agrego ambas a la cola con prioridad. ¿Qué pasa? Cuando yo hice este pop, ese se quedó acá. Listo. Y yo intento otra vez ingresar a C. Pero no es que lo vuelva a ingresar, es que lo actualizo. Porque es que ese C, yo ya sé que la distancia mínima es 3, no el 4 que yo había dicho antes. Sí, pero entonces espere a ver si nos da la eficiencia. Esa sería más o menos la respuesta a lo que usted me había preguntado. Entonces, así queda la cola con prioridad. Hago un pop y sale el C. A partir de C, ¿qué aristas hay? Solamente una, que es esta de acá. Entonces yo voy a ver si 7 comparado con 3 más 3, 6 es mayor. Por tanto, en realidad la distancia es 6. Y meto a D en la cola. Cuando yo hago pop, ya no hay aristas que salgan de D, entonces terminamos. Listo. Entonces vamos a ver si nos da la eficiencia. El criterio de salida es mientras la cola no esté vacía. Pero si yo, pues ese es el caso en que yo quiero ir del nodo inicial, que nadie llega a él, hasta el nodo final, que nadie sale de él. El algoritmo podría ser usado, dígame la distancia de A a C. No, si D tuviera una arista A, igual iría a funcionar. ¿Por qué? Póngale un valor a esta arista, 1. Entonces le va a dar 6 más 1, 7. ¿Es menor que 0? No. Entonces él no actualiza y no mete a este nodo en la cola. Entonces no se queda en un ciclo. Esto sí lo actualizaría porque A es 0, entonces quedaría 0 más 1 o 6. No. El mínimo de... No. O sea, quedaría... No, ¿y por qué 0 más 1? Usted compara lo que tiene versus lo que le cuesta llegar desde donde está. Entonces, ¿cuánto le cuesta llegar desde donde está si está acá? 6. Y supongamos que este cuesta de DA 1. De DA. Entonces sería 7. Comparado con 0, no es menor. Entonces, ni actualiza ni lo agrega. Listo. Ahora sí, volvámonos a lo de la eficiencia.